Buenas tardes de invierno, con frío y con lluvia. Que no viene mal la lluvia. Que vamos a tener que preparar cada semana una feria o algún evento para que nos caiga agua. Parece que cada vez que tenemos una celebración llamamos a las nubes. Bueno, pues retomamos las jornadas de historia local después de la semana pasada que tuvimos la presentación del libro de la historia de Bolaños en el siglo XIX a cargo de su autor, Ramón Ramírez Martín. Pues volvemos con esta saga de jornadas de historia y en este caso, pues en este tiempo de Cuaresma, en el cual pues tenemos estas jornadas de reflexión y de preparación para vivir la semana más importante de cualquier cristiano, que es la que celebramos en conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Pues qué mejor que una jornada de historia que trate o que verse sobre este tema. Y en este caso, pues tengo a mi izquierda a Valentín González Gómez Pastrana, Valentín Calzado Gómez Pastrana. Y bueno, pues Valentín es graduado en Magisterio, está trabajando y ejerciendo como maestro de educación primaria, es alumno del curso del taller de historia local, no solo alumno, es alumno y colaborador también, porque bueno, pues, ha hecho su ponencia y su participación también dentro de este taller, y cuánto éxito no habrá tenido o cuánto no habrá encandilado a nuestra directora del archivo y de estas jornadas, que lo ha invocado para que nos presente pues esa ponencia a todos nosotros. La verdad es que yo he tenido la ocasión de echarle un vistazo al texto y es muy interesante el cómo Valentín, ahora tendréis el gusto de poder escucharlo, cómo expone un poco cuáles son los orígenes de nuestra Semana Santa, de la Semana Santa en sí y luego de nuestra Semana Santa particularmente en Bolaños. Cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años, cómo ha ido cambiando la forma de nuestra celebración o de nuestra devoción y por supuesto de la expresión o de la exposición de esta devoción en las calles. Bueno, pues creo que es un trabajo muy interesante por el cual yo, antes de escucharlo, porque he tenido la ocasión de leerlo, quiero felicitar al autor y que seguramente, puesto que también es un entusiasta del arte, de la historia del arte, de nuestras tradiciones, de nuestro folclore, pues tiene muchísimos conocimientos y yo diría que conocimientos en profundidad y muy acertados de cuál es todo el sentido, la iconografía de todo lo que reviste a nuestra Semana Santa, los símbolos de la pasión de Cristo, lo que representa cada uno de ellos, y que yo, pues si en esta jornada que creo que no vas a profundizar en ello, yo ya invito directamente, Toni, a Valentín para que en otra ocasión nos pudiera introducir en esa simbología que no es menos interesante que la propia historia. Entonces, bueno, pues Valentín, nuevamente muchas gracias por estar esta tarde-noche con nosotros, por compartir con nosotros también esta sabiduría tuya y que para vosotros que ojalá y sea de vuestro agrado y nos ilustres, como digo, en estas jornadas preparatorias para nuestra Semana Santa. Os dejo con Valentín. Agradecerte la presentación, Felipe, estoy un poco abrumado. Agradecer sobre todo a la dirección de la Universidad Popular la oportunidad que se me brinda de ofrecer esta pequeña conferencia, un tema que me apasiona, y sobre todo, muy especialmente y de corazón, agradecérselo a Toni González, nuestra tutora del curso, que la verdad es que pues, es un apoyo incondicional en toda esta aventura del saber de la historia y más en nuestra localidad, que creo que es muy necesario. Y gracias a ella pues estoy esta tarde aquí, delante de todos vosotros, exponiendo este tema. También gracias al público que habéis venido a escucharme. Bueno, pues como podéis ver en la portada de la presentación, la conferencia versa sobre la celebración de la Semana Santa a lo largo de la historia, es decir, un análisis por este recorrido histórico en un carácter muy genérico y su aproximación en nuestra localidad, en Bolaños. Comenzamos con ello. Bueno, en primer lugar, me gustaría decir que la Semana Santa como tal es una celebración en la que confluyen múltiples factores muy diversos entre sí.
Estos no necesariamente tienen que tener un carácter puramente religioso, aunque ya sabemos que se celebra la pasión, muerte y resurrección de Cristo, sino que también tienen un profundo carácter social y antropológico, que es lo que caracteriza como tal a la festividad y a la celebración. Todo ello pues, ha surtido efecto como una herencia que hemos recibido en base a culturas antiguas que ya celebraban pues, sus cultos y ritos con alguna que otra similitud a la tradición cristiana que actualmente pues, celebramos. Estas culturas ancestrales a las que me refiero tienen que ver sobre todo con la cultura mediterránea y por otra parte con la cultura judio-cristiana, ¿de acuerdo? Y voy a intentar descifrar mínimamente estos caracteres. Los pueblos mediterráneos, como los sumerios, los babilonios, fenicios, griegos o romanos, tenían culturas idólatras, es decir, se realizaban procesiones como manifestaciones públicas de fe a sus dioses para, bueno, pues para festejar las cosechas, la transición o el paso de una estación a otra, etcétera, etcétera, y todo con un simbolismo tremendo. Como digo, pues estas manifestaciones públicas de fe tenían como misión rendir culto a diversos dioses que estaban asociados con estos factores meteorológicos o astrológicos o astronómicos. Se realizaban procesiones rogativas para preservar las buenas cosechas, las lluvias, la abundancia y demás. Muchas de estas celebraciones, pues con una fecha señalada en el calendario, como digo, fueron tomadas como una referencia clara por el catolicismo, por la Iglesia Católica, en la asociación y acomodación de la festividad cristiana, es decir, para intentar atraer a aquellos fieles de una sociedad que veneraban una cultura distinta a la religión católica, pues de alguna manera tenían que imitar sus festividades de acuerdo al calendario católico, al calendario cristiano. Algunas de estas festividades, pues, por ejemplo, sería la Navidad o la transición entre el invierno y la primavera, que casualmente también coincide con la festividad de la Semana Santa, ¿no? Pues son algunos de los aspectos, algunas de esas pinceladas a las que yo me estoy refiriendo en estos momentos. Es decir, esas festividades como tal ya existían con anterioridad a la religión cristiana, celebradas de forma social o cultural en la sociedad del momento. Durante la Edad Media, avanzamos enormemente en el tiempo, aquí en la península ibérica, los reinos cristianos peninsulares propulsaron pues, una exaltación de la fe cristiana por medio del culto a las imágenes, concretamente para la catequización del pueblo y evangelización de los nuevos territorios que se iban conquistando en este proceso histórico que comúnmente o históricamente hemos recibido como la Reconquista, ¿de acuerdo? En la que se anexionaban pues, todos aquellos reinos procedentes del control musulmán y se introducían o anexionaban al nuevo poder cristiano, ¿no? Todo ello como resultado de una guerra de religión a modo de cruzada, es decir, el propósito principal de este movimiento pues, era evangelizar, ¿no? A través de la imagen, de la veneración a la Virgen o a Cristo, pongo por ejemplo. A lo largo de toda la Edad Media, especialmente en los siglos pues, XIV-XV, se propagó la fundación de hermandades gremiales. Y voy a intentar explicar este concepto de hermandad gremial. En ellas, los profesionales que ejercían una determinada labor económica en un sector económico, pues se hermanaban, se asociaban bajo el amparo de una institución religiosa, una hermandad, para cubrir sus necesidades básicas, bajo el amparo de Cristo, la Virgen, un santo, una reliquia. Ya sabemos que el carácter principal de este momento en la sociedad pues es la veneración a Cristo, a la Virgen, ¿no? Es decir, es la religión lo que controla el día a día y la vida cotidiana de la sociedad. Bien, la concepción de un seguro de vida como este cubría, entre otros ámbitos, los enterramientos, el refugio a las viudas, huérfanos, auxiliar a hermanos en situación de pobreza, hambruna, así como el asilo, es decir, constituían verdaderos seguros de vida. La persona que quedaba amparada o adscrita a esta asociación religiosa, pues de alguna manera tenía esa seguridad de que
si caía en la desgracia de tener alguna penuria económica o de estilo de vida de este tipo, pues quedaban paradas, ¿no? por el resto de sus hermanos. Estas hermandades, como digo, pues rendían culto a la Virgen, a Cristo, a los santos, en sus iglesias, ermitas, conventos u hospitales de las localidades en las que residían y se rendía culto. Además, el carácter gremial también podía obedecer, me explico, además del carácter gremial de estas hermandades, se podían fundar otras de muy diversa índole, es decir, no solamente tenían que estar compuestas por panaderos, herreros, hortelanos que ejercieran una profesión económica en concreto, sino que también podían existir hermandades étnicas, por ejemplo, pues de esclavos, de esclavos mulatos, esclavos negros, etc. Hermandades estamentales, estas a su vez podrían ser una hermandad estamental, puesto que son de esclavos. No puede pertenecer cualquier otra persona de cualquier otra posición social, solamente son esclavos, ¿no? De alguna manera pues también marcaban ese carácter social o antropológico en el que quedaba dividida la sociedad. ¿De acuerdo? También podían tener un carácter militar o asociado al patrocinio de alguna orden religiosa. Podían ser las propias órdenes religiosas las que llegaban a las localidades y se dedicaban a fundar nuevas hermandades o cofradías, franciscanos, dominicos, etc., ¿no? Pues simplemente para evangelizar, para catequizar al fiel, simplemente con esa misión. Llegado el momento de la celebración de la Semana Santa, en plena Edad Media, repito, nos encontramos en este periodo de la historia, estas hermandades realizaban una estación de penitencia, siempre de manera arbitraria y aleatoria, es decir, no tenían una fecha o un orden específico en el calendario. El lunes santo o el miércoles santo o el jueves santo no salía tal o cual hermandad en un horario específico y con un cortejo determinado, no, era completamente azaroso y aleatorio. Podía salir un año y 2 años seguidos se quedaban en casa. Es decir, todo dependía de una situación un tanto azarosa y de gestión muy irregular. Como digo, realizaban una estación de penitencia, siempre de manera arbitraria y aleatoria, en las cuales estas salidas eran entendidas como una peregrinación desde sus sedes hasta los humilladeros. Los humilladeros eran pequeños templetes ubicados a las afueras de una población que simbolizaban el paso de Cristo hacia el Calvario, es decir, una simbología de la vía dolorosa, el tránsito en el que la hermandad o la cofradía se pone en la calle desde su sede en la iglesia o en la capilla en la que residen hasta la culminación de la estación de penitencia en el humilladero, pues a ese paso, a ese recorrido, a ese desfile procesional o penitencial, tiene una clara simbología con esta vía dolorosa, con este paso de Cristo por la calle de la amargura, ¿no? Es una simbolización un tanto compleja. La estación de penitencia se concebía como una humillación, es decir, esta salida procesional no es nada más ni nada menos que un acto de arrepentimiento y de humillación del fiel, no en sí para la veneración de ninguna imagen religiosa. Estamos hablando de la Edad Media hasta bien entrados el siglo XVI, ¿de acuerdo? Esta salida se concebía como un castigo, un martirio, en la que el fiel se somete para purgar sus pecados en comparación al martirio de Cristo, vistiendo un hábito penitencial que podía estar compuesto pues, por un capirote, un hábito antifaz en referencia al San Benito que los ajusticiados por la Inquisición portaban antes de ser pues, ejecutados. Es decir, es una humillación que asimismo pues, nos sometemos y aceptamos voluntariamente, igual que Cristo acepta su martirio, ¿no? su muerte, su pasión. Bien, esta vestimenta, lo que viene siendo en sí el hábito penitencial, se va a consolidar en el siglo XVI con las diversas cofradías y hermandades que se van a seguir fundando. Los cortejos procesionales los componían 2 tipos de hermanos principalmente. Los hermanos de sangre, que eran hermanos flagelantes, es decir, desde que se inicia el recorrido son hermanos que visten un hábito blanco, simboliza de alguna manera la pureza del alma, y se van flagelando con una serie de latiguillos la espalda
manchando o tiñendo el color blanco de su hábito del rojo de sus pecados, de la sangre de sus pecados, ¿no? Es un derramamiento de sangre voluntario al que ellos se someten. El otro tipo de hermanos reciben el nombre de hermanos de luz, es decir, son hermanos que alumbran el cortejo procesional, ¿no? Y portan pues cirios, hachas, que no vienen a ser nada más que pues, hachones o antorchas, ¿no? para alumbrar ese cortejo procesional. El séquito se cerraba con la imagen de un crucifijo, una cruz o una reliquia que era portada por una sola persona, es decir, aún no existe en este momento de la Edad Media pues la concepción del paso de Cristo o el paso de Virgen, ¿no? Simplemente es un hermano el que abraza la cruz, la eleva y cierra el cortejo con un crucificado, una cruz o incluso una reliquia a la que los fieles pues, se pueden ir acercando y besar. Es así de sencillo. Es decir, el protagonismo en este momento de la historia no recae en la imagen devocional. El protagonismo absoluto en la celebración de la Semana Santa recae en el fiel. Es el fiel el que le da sentido a esta celebración porque es una exposición pública para declararse pecador y martirizarse por ello. Bien, en 1545 dio comienzo el Concilio de Trento como una respuesta a la escisión de la Iglesia que Lutero llevó a cabo en el norte de Europa y que desencadenó el impulso de unas políticas contrarreformistas en los estados del sur de Europa, especialmente pues, la Corona de Castilla, Aragón, Portugal, toda la conformación administrativa que se daban en los estados italianos, al sur de Francia, etc. Estas medidas se basaron sobre todo en la catequización de los fieles por medio de la imagen devocional, que debía representar los misterios de la pasión en pasos procesionales, apelando al sentido emocional y sentimental que hace conmover al creyente y reafirmarse en su fe por medio de la idolatría a una imagen escultórica, es decir, por medio de la devoción al arte, dicho así, finamente, vaya. En este punto de la historia se produjo una gran afluencia en la creación de cofradías, obviamente, en las que el protagonismo absoluto, ahora sí, recaía en la devoción a la imagen escultórica. Es decir, como respuesta a toda la política que se está llevando a cabo en el resto de Europa, los estados del sur lo que hacen es una revolución estilística en esta celebración de esta festividad religiosa, que es, bueno, pues vamos a hacer que toda la comunidad de fieles se aferre a la devoción, a la piedad popular por medio de una obra de arte. Y algunas de las imágenes más extensas en el patrimonio religioso pues se dieron precisamente en los siglos XVI y XVII, es decir, fue todo un foco de atención y de ahí que de esa atención, de esa pasión desmedida por el arte, que no era nada más ni nada menos que eso, pues se crearan una cantidad de cofradías impresionante a lo largo de la edad moderna. Esto provocó, evidentemente, la llegada de muchos artistas extranjeros de origen francés, flamenco e italiano, sobre todo en la Corona de Castilla, aportando nuevas iconografías, ya que hasta el momento el prototipo estrella, como he dicho anteriormente, había sido la devoción a la cruz y al crucificado, pasando esta desde principios del siglo XVII a la figura del Nazareno. Este tipo de imágenes, que representan a Cristo aún vivo, apelan al factor emocional y suplicante por el cual el artista pretende enternecer al espectador. Es decir, pasamos de la figura de un hombre completamente muerto, un cuerpo inerte clavado en una cruz, a un Cristo que clama al cielo, que apela, que se dirige de algún modo a su Padre para... Pues no sabemos muy bien en qué sentido y para qué, porque se supone que este hombre acepta voluntariamente su muerte, pero al espectador le crea una sensación de compasión, de ternura y una sensación también de pena, de lástima, que lo único que consigue es conmoverlo y aumentar lo que la Iglesia denomina como fe, unción o devoción. ¿De acuerdo? Y un ejemplo de esta afluencia extranjera de artistas en la península ibérica es este Cristo que muestro aquí, es Jesús de las Penas, actualmente es titular de la Hermandad de la Estrella, una cofradía sevillana, y su autor
es José de Arce, es un escultor flamenco que llegó a Sevilla y tuvo una producción escultórica impresionante. Él fue quien realmente introdujo unos rasgos estilísticos puramente barrocos en la escultura procesional, no profesional, sobre todo en la escuela sevillana, y gracias a su incursión, pues posteriormente vinieron escultores tan excelsos como Pedro Roldán o la Roldán, su hija Luisa Roldán. En la imagen justamente que se encuentra al lado podemos ver un cortejo procesional con disciplinantes pintado por Goya. De hecho, el título de esta obra es Procesión de disciplinantes, en la que se muestra cómo estos cofrades pues, se van flagelando justamente delante de las andas procesionales de la Virgen, ¿no? Se supone que van camino del humilladero a ese templete con la cruz en la que culmina el sentido de la estación de penitencia, ¿no? Muy bien. Perfecto. En este periodo del siglo XVI es cuando tenemos las primeras evidencias documentales de la existencia de una hermandad de penitencia en Bolaños, en nuestra localidad. Más concretamente, me refiero de la Vera Cruz, una devoción que presumiblemente traen a Bolaños los franciscanos de Almagro, como ya he reflejado anteriormente, muchas órdenes religiosas de predicadores, sobre todo franciscanos, dominicos o jesuitas, pues eran muy dados a la predicación en las diferentes localidades y a la introducción de según qué devociones. Y esta, por ejemplo, la Vera Cruz, pues es una clara devoción franciscana. Como digo, esta devoción quedó realmente afincada en nuestra localidad en torno a mediados del siglo XVI, aunque puede tener un origen anterior, y estaba integrada por varios titulares. Antes de nada, antes de pasar a nombrarlos, sí me gustaría hacer mención a el ático del retablo del Cristo de la Columna, que es justamente la imagen que se encuentra aquí en la parte inferior de la diapositiva. Podemos ver muy difícilmente la cruz sobre la ciudad de Jerusalén. A un lado está la luna y al otro el sol. De alguna manera alude a ese eclipse que se da cuando Cristo muere, expira, ¿no? Y bueno, pues hace alusión a ese pasaje bíblico, ¿no? Y esa veneración a la cruz que de alguna manera pues es la devoción principal que vertebra y ejecuta todo el sentir devocional de esta antigua hermandad y de la que casualmente pues no tenemos ningún resto en la actualidad, más que esta pintura en el ático del retablo que está completamente, pues no sé si entrequemada o ennegrecida, casi perdida por el paso del tiempo, y no sé si la gente realmente sabe lo que representa o sabe al menos la composición que tiene, pero bueno, ya digo que es el triunfo o la exaltación de la Santa Vera Cruz sobre la ciudad de Jerusalén. Y justamente al lado vemos a la antigua imagen del Cristo de la Columna, anterior a la guerra, anterior a su quema, sobre sus andas procesionales. Se supone que tienen un origen barroco. No soy tan experto en historia del arte como para asegurarlo, pero desde luego la ornamentación de sus andas es preciosa, con esa columna completamente revereada por flores. Bien, pues ahora sí, paso a nombrar los titulares de esta antigua cofradía, hermandad, mejor dicho, en nuestra localidad. Ya hemos hablado de la Santa Vera Cruz, el Cristo de la Columna, que es de nuevo esta imagen que vemos aquí, quizá un poquito más nítida, lo podemos apreciar mucho mejor. La Virgen de la Soledad y San Antonio Abad. Estas tres imágenes que vemos aquí son las originales, son las anteriores a la guerra. Vemos al Cristo de la Columna, vemos a la Virgen de la Soledad y vemos a San Antonio Abad muy difícilmente, porque la foto está pues un poco maltrecha, y lo vemos sobre unas andas procesionales bastante originales actualmente, porque no estamos muy acostumbrados a ver imágenes procesionales sobre este tipo de andas, ¿no? Y al igual que tampoco estamos muy acostumbrados a ver a la Virgen ataviada de esta manera tan peculiar, que obedece al luto austria, como se suele denominar, porque las reinas viudas de esta casa, de la casa de los austrias españoles, pues tendían a vestir como las monjas, es decir, con una toca de monja
y con este manto negro que caía hasta sus pies y la vestimenta típica, solamente ataviada con esa diadema, que es lo que de alguna manera marca el gesto de realeza de la Virgen, haciendo alusión al pasaje del Apocalipsis de San Juan, cuando la Virgen parece que se aparece revestida con un sol de majestad, ¿no?, triunfante y radiante. Bien, esta cofradía, perdón, aún no hemos llegado a ese punto, esta cofradía residía en la antigua parroquia, en la antigua iglesia parroquial de Santa María de la Alta Virtud, en la zona actual de la ermita del Calvario, trasladándose años después, a mediados del siglo XVII, a la ermita de San Cosme y San Damián. Y bueno, realizaban estación de penitencia, esto sí lo sabemos, por palabras de Antonio Martín en alguna que otra conferencia. Años más tarde, en la madrugada del Viernes Santo, es decir, realizaban su salida procesional en lo que actualmente conocemos como la madrugada. ¿De acuerdo? Bien, contaban entre sus integrantes con hermanos de luz y hermanos flagelantes, es decir, esta es una hermandad que contaba con estos dos tipos de hermanos. Y bueno, pues sí me gustaría apelar al carácter estilístico en cuanto a la vestimenta de la antigua Virgen de la Soledad, porque no es un estilo desaparecido actualmente, ni muchísimo menos. Es un estilo que sigue vigente fuera de Andalucía, es decir, más allá de la influencia sevillana que impera actualmente en todo el panorama local. Y como prueba de ello, pues muestro estos tres ejemplos bellísimos, excelsos de la escultura española. Empezamos por la Virgen de la Soledad, que se encuentra en el Real Monasterio de la Encarnación en Madrid. Es una imagen bellísima, creo que en la guía en su momento nos dijo que estaba atribuida a Gregorio Fernández, creo, no recuerdo exactamente, pero de su círculo. Es típicamente castellana, es decir, no bebe de unos tintes andaluces como tal. Justamente la que se encuentra en medio es la Virgen de la Soledad de la iglesia parroquial de los Santos Justos y Pastor en Toledo. Es una preciosidad contemplar a esta Virgen. Yo siempre que voy a Toledo me tengo que pasar por esa iglesia porque es una sensación tan estremecedora ver esta manera de ataviar a una dolorosa y ver cómo se ha conservado desde el siglo XVI hasta la actualidad, que merece pues toda la enhorabuena a la gente que lo hace posible. Y justamente la última de ellas es la dolorosa que se encuentra en el monasterio de las religiosas nazarenas de Sisante. Sin duda este templo se caracteriza por albergar una de las mayores devociones de La Mancha, que es Jesús Nazareno de la Roldana, que llegó a parar a esta localidad de Sisante y que conforma una de las grandes devociones que sale una vez cada 100 años en procesión, a modo de rogativa, y que llevó junto con esta dolorosa haciendo pues una especie de pareja, por decirlo de alguna manera, y está atribuida a manos de la Roldana, esa mujer escultora a la que aludía anteriormente, que bebía de la escuela sevillana de su padre, de Pedro Roldán. Como digo, es una manera de ataviar a la Virgen que viene desde la época de Felipe II por parte de su esposa, que bueno, como digo, pues se hizo muy popular entre la corte castellana de aquel momento y quedó completamente enraizada en los estratos más profundos de la sociedad, de tal manera que independientemente de que estuviésemos en Castilla o en Andalucía o en cualquier otra parte de la península ibérica, cualquier Virgen dolorosa tenía que ataviarse de esta manera. Lamentablemente en muchas localidades ha perdido, pero enseño que todavía se mantiene en muchos lugares y con gran acierto. Bien, continúo en el panorama local. A finales del siglo XVI, es decir, 1598 aproximadamente, encontramos otra cofradía que ejerce festividad en los días de la Semana Santa. Me refiero a la cofradía del Dulce Nombre de Jesús. Esto es una primicia, por así decirlo, una especie de exclusividad, porque hasta ahora nadie tiene constancia de esta cofradía con un carácter pasionista, o sea, un carácter de Semana Santa. Y bueno, pues me alegra muchísimo que por fin pues, podamos arrojar unos datos más sobre esta concepción tan importante de esta devoción. Estaba ligada, lo sabemos, a la orden de dominicos y veneraban la imagen alegórica de un niño de la
pasión, ataviado con un trajecito y delantal de lactante sobre el que pendían varios dijes de orfebrería que aludían a los instrumentos de la pasión, quedando encamonados a un cordón de infante, tal y como se vestían a los príncipes e infantes de la Casa de Austria en esta época. Es decir, volvemos a aludir al mismo factor. Si las vírgenes se tienen que vestir como se viste una reina viuda, es decir, vestida de monja, los niños Jesús con carácter pasionista, es decir, son niños Jesús que obedecen a un carácter alegórico, y quiero explicar muy bien este concepto, es decir, representan de alguna manera la aceptación de Cristo desde su nacimiento, el martirio y la pasión por la que han venido al mundo. Es decir, el Señor viene al mundo para sufrir, para morir por la salvación de los pecados de la humanidad, básicamente. Y esta explicación, esta concepción un poco burda, un poco agresiva, un poco difícil de entender actualmente, pues ya estaba reflejado en la Edad Moderna con esta concepción alegórica de un niño Jesús que sufre, que acepta su martirio y que porta todos los elementos de la pasión a pesar de ser pues apenas un bebé. Y como decía, si la reina se viste de monja, si la reina se viste de monja y la Virgen, por consiguiente, se tiene que vestir como una reina viuda, el niño Jesús se tiene que vestir como un infante o como un príncipe de la Casa de Austria, no se puede vestir de otra manera. Ahora bien, ¿por qué se visten de esta manera tan peculiar, tan particular? Pues esto tiene una explicación, y es que a los infantes, aquí tenemos a Mauricia de Austria, a Felipe Próspero y al infante Fernando de Austria, se les ataviaba con una serie de amuletos, una serie de péndulos, de dijes, de broches de orfebrería, que lo único que trataban de hacer era protegerlos del mal de ojo, de maldiciones, de cualquier tipo de hechicería que podían acabar con su vida. Recordamos que estos niños morían enseguida, en una edad muy temprana. Pues de alguna manera los niños Jesús de este momento, esos broches o esos dijes no aluden a amuletos, sino que aluden a los elementos de la pasión. Se establece una especie de relación o símil. Estos niños, este niño concretamente que vemos aquí en el grabado, es la portada de uno de los libros de actas que conserva el Archivo Histórico Local de Bolaños en relación a la cofradía del Dulce Nombre. Y vemos cómo el niño porta en su pecho todos los atributos de la pasión, el arma Christi, la cruz, la pica con la esponja, la lanza, la escalera, la bolsa con las 30 monedas, los dados con el que se sortea su túnica, los flagelos de la flagelación, la corona de espinas, los clavos, las tenazas, el martillo, todo, absolutamente todo, queda pendido de ese cordoncillo de infante y de ese pequeño delantal o trajecito de lactante en alusión a la realeza de los Austrias. Bien, espero no ser demasiado abrumado con tantos datos, pero es que creo que son necesarios para entender un poco el devenir histórico de estas devociones en nuestra localidad. Bien, pues como digo, estos son algunos de los ejemplos de niños de la pasión o niños pasionistas que actualmente se siguen venerando. Es decir, no solamente intento explicar lo que ocurría hace siglos atrás, sino que intento ofrecer modelos y ejemplos actuales para que de alguna manera nos podamos ilustrar y seamos conscientes de que esto no ha desaparecido. Simplemente hacemos como que no existe o no tenemos acceso a esa información, pero sigue existiendo en nuestra sociedad. Estos dos niños, concretamente este y este, forman parte de la colección de la Iglesia del Santo Ángel, también en Sevilla. Bueno, pues ya sabemos que el patrimonio andaluz es inmenso y atesoran una cantidad de ejemplares procedentes de todo tipo de escuela. Concretamente, el que se encuentra en el extremo es de escuela sevillana y el central es de escuela genovesa. Y vemos cómo son niños que lloran, que portan la corona de espinas, que portan algún que otro atributo de la pasión. El niño del extremo, concretamente en esa cestita, porta varios de los elementos, claman al cielo, etcétera, etcétera. Y el niño que se encuentra en el otro extremo, lo que viene a representar es un niño de Dios. Eran niños que podían ser ataviados dependiendo del tiempo litúrgico. Igual para el Corpus no convenía vestirlo con esta concepción pasionista, con esta concepción alegórica tan compleja, sino que convenía más bien revestirlo de majestad, ¿no?
un carácter triunfante de acuerdo a la época, pero llegaba la Semana Santa y igual tenían que portar en la mano una cruz o adosar algún tipo de corona de espina, ¿no? Dado el tiempo litúrgico al que obedecía. Esta es una imagen contemporánea de un escultor excepcional en el panorama actual, que es Eduardo Navarro. Bien, pues de vuelta al panorama general de la Semana Santa en Bolaños, me gustaría decir que hay una de las hermandades más importantes que siguen en activo en la actualidad, que es la Hermandad de Esclavos del Santísimo Sacramento, y que sin ella no tendría sentido la celebración de la Semana Santa, porque dentro de los templos religiosos de cada parroquia lo que impera es la veneración y adoración nocturna del Santísimo Sacramento, es decir, en el triduo, a lo largo de todo el triduo pascual, desde la reserva eucarística hasta pues, la veneración de la cruz. Sin duda alguna la hermandad sacramental tiene un protagonismo importantísimo, y en nuestra localidad esta hermandad fue fundada en la parroquia de San Felipe y Santiago a lo largo del siglo XVII y estaba compuesta desde sus orígenes hasta hace muy poquitos años por 40 integrantes, varones, con un cargo hereditario y organizados en 8 cuadrillas de 5 miembros cada una. En base a estas 3 cofradías, la de la Cruz, del Dulce Nombre de Jesús y la Sacramental, giró la celebración de la Semana Santa en Bolaños desde los siglos XVI hasta los siglos XVIII, es decir, todo este marco temporal, estas 3 asociaciones religiosas fueron las absolutas protagonistas en la celebración de la Semana Santa en nuestro pueblo. Bien, pues me gustaría decir ahora que en cuanto al resto del Estado, en el siglo XVIII, ya vamos avanzando un poquito, se realizaron los itinerarios procesionales por los que las cofradías pasaron a realizar estación de penitencia a las catedrales, es decir, ya se dejaron atrás las peregrinaciones multitudinarias de flagelantes a los humilladeros, ya había que mediar un poco y ofrecer algún tipo de orden a ese carácter azaroso y sin mucho sentido. Como digo, procesionaban a catedrales, colegiatas, parroquias principales de cada urbe, y en muchas de las plazas públicas de estas localidades lo que se realizaban eran sainetes, una especie de pequeño teatro en la que se representaban diferentes pasajes de la Pasión. Pues se podía representar la flagelación, se podía representar la coronación de espinas, etcétera, etcétera, según un orden y sentido cronológico. Hasta el siglo XVII es importante tener en cuenta que estas salidas, estas aglomeraciones, se realizaban por medio de una personificación vivencial del fiel con respecto al papel de Cristo, de la Virgen, etc. Es decir, eran los propios fieles los que ejercían una Semana Santa vivencial, algo que está muy de moda hoy en día. Es decir, llega alguien, se viste de Cristo, de la Virgen y lo representan. Era muy popular hasta el siglo XVII, pero al prohibirse este tipo de actos, no estaban bien vistos, nacieron las representaciones escultóricas grupales, como es este caso que vemos en la diapositiva, en las que varias figuras conformaban los pasajes de la Pasión y que comúnmente se denominaban y se siguen denominando misterios de la Pasión. Estas figuras no siempre procesionaban en un mismo paso, sino que según la posibilidad de cada localidad, cada cofradía, pues las figuras podían distribuirse en varias andas individuales para su teatralización y encuentro en las plazas públicas. Es algo muy similar a lo que se hace actualmente hoy en día en nuestro pueblo, solo que sin tanto lujo, por así decirlo. En andas muy sencillas se portaban, por ejemplo, la imagen de la Verónica, la imagen de Cristo cargando con la cruz, la imagen de San Juan y de la Soledad, y se conformaba ese encuentro. ¿Por qué? Pues porque en un mismo paso, evidentemente, como podemos comprender, en una localidad como esta no había tantos portadores para llevar un paso tan pesado como este. Se portaban de manera individual y de alguna manera se fomentaba esa teatralización. Bien, paso al siguiente. Estilísticamente, en esta etapa estamos en plena eclosión del barroco, el siglo XVII. Encontramos 2 grandes referencias en la escultura religiosa. Por un lado, la escuela castellana, inspirada en la teatralización y el papel estremecedor de la imagen escultórica, como es el caso que vemos aquí, es Cristo caído, acompañado de Timeo, ¿no?, de una serie de sayones que van tirando de él. Es escuela castellana pura y dura de Gregorio Fernández. Se encuentra en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, una joya que
a propósito de Semana Santa para que procesionen durante todo el año, se encuentran dentro del museo y solamente salen a la calle para la celebración de la Semana Santa. La otra escuela, la otra tendencia, la que quiero aludir a continuación, es la escuela andaluza, que está desglosada o estaba desglosada en dos vertientes, la sevillana y la granadina, que por el contrario pues buscaba la modificación o sutileza de los rasgos sometidos al carácter enternecedor y no estremecedor de la obra de arte. Estos movimientos humanizaron las imágenes con vestimentas, una asociación de elementos propios de la realeza, todo es una alusión constante, un simbolismo tremendo, una riqueza ornamental en bordados, orfebrería, etc. Es decir, es una apoteosis de la realeza de Cristo y de la Virgen, ¿no? Aquí encontramos el paso de la Quinta Angustia, esto es del barroco puro y duro, esto que veo en persona y concretamente de vuelta a su templo a la iglesia de la Magdalena en Sevilla. El Cristo está solamente anclado a la cruz por una bisagra. Ya diría que el paso va avanzando, el cuerpo de Cristo se va tambaleando de un sitio a otro. Es algo admirable que te coge el corazón, es bellísimo, pero esto hay que verlo en Sevilla, no se puede ver en otro sitio. Esto o se ve ahí o no se ve en ningún sitio. Y justamente la imagen que vemos aquí es una composición de hace unas semanas en Granada, en la que contemplamos a Cristo de la Misericordia y a la Soledad del Calvario, ambas obras de José de Mora. Y bueno, igualmente estremece, pero en este caso por la serenidad. Se puede percibir el silencio de la escena. A nadie se le ocurre poner un acompañamiento musical, a no ser que sea música de capilla, a nadie se le ocurre, no sé, cualquier tipo de tratamiento. Es una contemplación, es una serenidad absoluta de la imagen. Como digo, Mora, a un lado en Granada, Pedro Roldán, el gran escultor en Sevilla, como es este gran ejemplo, pues forman un tándem maravilloso en la escuela andaluza, tintes que se han mantenido hasta la saciedad. Bien, durante la primera mitad del siglo XVIII, vamos avanzando, parece que no, pero vamos avanzando en el tiempo, se dio la eclosión iconográfica del movimiento barroco, es decir, pasamos a la siguiente tanda del barroco, con una introducción de los nuevos cánones estilísticos que venían procedentes del barroco francés. ¿Por qué del barroco francés? Bueno, pues esto tiene una explicación. Esto estaba promovido por el cambio dinástico y su centralismo en la capital, en Madrid. Recordamos que en el siglo XVIII vienen los Borbones a España y con él viene un modelo francés basado en el centralismo, en la capital. De alguna manera, esa autonomía administrativa, cultural, esa personificación tan característica de las entidades culturales que conformaban los antiguos reinos pues, de Toledo, el reino de Sevilla, de Córdoba, que aún se mantenía ese titulillo, pues comienzan a desaparecer en base al centralismo que ejerce Madrid. La nueva corte va a impulsar un modelo escultórico del barroco francés y más tarde del barroco napolitano. Y aquí vemos pues, dos ejemplos excelsos de este tipo de escultura. Por un lado, vemos a un Cristo crucificado, que es propiedad del Museo Nacional del Prado, se encuentra actualmente en depósito. Creo recordar que no sé si es en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, o en el Museo Nacional de Escultura. Creo que es más bien la primera opción, en la Arrabás. Y abajo contemplamos ese beso de Judas, de Salcillo, que procesiona en la mañana del Viernes Santo en Murcia, también impresionante, en la que vemos cómo el apóstol va a cortar de un solo tajo la oreja del sayón que van en conjunto a apresar a Cristo. Es que es algo estremecedor la sensación del movimiento del brazo y la articulación de esa anatomía. El ejemplo de Salcillo, es procedente de la escuela napolitana, por la que está tan influenciado, y el ejemplo del crucificado de Salvador Carmona, creo que lo he dicho bien, es procedente de una influencia del barroco francés. Bien, voy a intentar ubicarme porque con tantos datos ya uno ya se
esto, a pesar de estos nuevos cánones estilísticos, la cultura religiosa en España pues, continuó con la devoción a sus imágenes anteriores y a las costumbres de las cofradías. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, con la llegada de Carlos III a la corona en España, se introdujeron importantísimos cambios estilísticos y determinantes en la gestión de las cofradías. Y esto es de vital importancia que se entienda, porque no podemos entender el estado actual de ese devenir histórico de la Semana Santa sin el reinado de Carlos III. Se introdujeron cambios del tipo legislativo, es decir, se redactaron reales decretos para la reforma y reorganización de la Semana Santa entre los años 1777 y 1786. Se prohibieron, por ejemplo, la salida de flagelantes, la regulación en el abastecimiento económico de las cofradías, sus propiedades, inscripción obligatoria en el Consejo de Castilla, o lo que vendría siendo en el registro civil, porque hasta entonces una cofradía, aunque estuviera registrada por la propia Iglesia, es decir, con que tuviera la autorización del cargo eclesiástico de la diócesis en cuestión, pues era más que suficiente para que pudiera salir a la calle. Pero el monarca dice que no, que hay que ilustrarse un poco y hay que avanzar en el tiempo y no se pueden hacer las cosas de cualquier manera. Bueno, pues además los pasos de carácter alegórico desaparecieron, es decir, no, en ese carácter tan racional de este reinado, de esta nueva oleada de ideales, no cabía en esta mentalidad que salieran, por ejemplo, niños degollados, crucificados, atados a columnas, o que portasen cruces o llagas. Era algo como que no tenía ningún tipo de sentido. Es decir, podían procesionar única y exclusivamente aquellos pasajes de la pasión que obedecieran al pasaje como tal, algo racional, algo que tuviera un sentido y una ubicación en la festividad religiosa, pero nada más allá de esto, a lo que me estoy refiriendo. Bien, pues estas fueron algunas de las numerosas medidas que se promulgaron y que ocasionaron que muchísimas cofradías, muchísimas, desaparecieran por la imposibilidad económica y de abastecimiento, claro. Si no rendían las cuentas suficientes o su patrimonio era excesivamente elevado, pues llegaban los funcionarios del Estado y les quitaban sus propiedades. O directamente no podían ofrecer ningún tipo de renta o alquiler por propiedades para poder subsistir, no tenían otros medios económicos nada más que eso. Y fue un periodo muy crudo para las cofradías. Entre eso y la aprobación y registro del Consejo de Castilla fue devastador para las cofradías más pobres. También tenemos que decir que otras pues, tuvieron que suspender momentáneamente su actividad durante unos años para recomponerse y poder echar a andar en años posteriores, pero bueno, de algún modo todo influyó. La expulsión de los jesuitas, la redistribución de los bienes eclesiásticos confiscados, la disgregación devocional, la creación de nuevas hermandades, pues todo aquello tuvo un carácter muy desafiante para lo que se había vivido hasta ese momento de la historia. En Bolaños también se dieron importantes aplicaciones de este tipo en la celebración de la Semana Santa, puesto que entre la década de 1780 y 1790 dejan de existir constancia documental de las cofradías y hermandades que he mencionado anteriormente, de la Vera Cruz y del Dulce Nombre de Jesús. No sabemos qué ocurre, pero evidentemente algunas de estas medidas que acabo de nombrar, que afectaron al panorama general del Estado, tuvieron que tener una clara repercusión en este panorama. ¿De acuerdo? Bien, pues tenemos que decir que los últimos datos en relación a las cuentas de la Hermandad de la Vera Cruz con motivo de la procesión de disciplinantes es del año 1782. A partir de ese año ya no se vuelve a tener constancia documental de que se hayan renovado el pago al sermón por el que venían los frailes a dar pues esa charla con motivo de la salida procesional o el pago de cera, o nada, deja de existir esa constancia documental. Bien, ¿qué ocurre a partir de este momento? Bueno, pues que la Vera Cruz se disgrega en varias devociones. Por ejemplo, se crea la Hermandad del Cristo de la Columna, con un carácter de gloria y no de pasión, porque ya vemos que las hermandades de pasión pues están atravesando un momento dificilísimo, se lo están poniendo muy crudo, y hasta un siglo después, hasta finales del siglo XIX, no vamos a volver a tener constancia de la existencia de alguna cofradía en Bolaños. Es decir, no sabemos qué ocurre con la Semana Santa en nuestro pueblo, porque no hay una organización religiosa que celebre nada
en la calle como tal. Eso sí de sencillo. ¿Cómo lo vamos a saber? Bueno, pues cuando llega a finales del siglo XIX se empiezan a tener constancia documental de la fundación de la hermandad de la Compañía Romana del Santo Sepulcro en torno al año 1880, y se sabe por fuentes orales que unos años antes, en torno a una década de anterioridad, se había fundado una cofradía que rendía honor a nuestro Padre Jesús Nazareno. Aquí vemos una foto de los armaos que es del año 1890, es decir, 10 años después de su fundación, y una imagen de Jesús Nazareno que ha pertenecido a mi familia y que bueno, pues podemos ver al Nazareno en un aspecto muy primigenio, ¿no? Con esa cruz acantonada, no arbórea como actualmente lo vemos, con sus potencias más antiguas, que son unas potencias muy chiquititas de plata, rematadas con una estrella, y una túnica muy sencilla, no porque Cristo tuviera que ser vestido con una túnica sencilla, sino porque no había medios económicos para bordarle una túnica. Es decir, la imagen de Cristo raramente va a procesionar con una túnica lisa, siempre viste una túnica bordada porque es un símbolo de majestad. Cristo nunca puede salir a la calle con una túnica lisa, por mucho que se le quiera dar una concepción de humildad o de pobreza. Siempre la concepción barroca con la que se idearon estas imágenes es la de procesionar con todo lujo de bordados, de orfebrería y demás historias. Bien, pues en el siglo XIX vamos avanzando, vamos acabando, prometo que va quedando poco. Con motivo de la Guerra de la Independencia, volvemos a notar que muchas cofradías sufrieron las consecuencias de este conflicto bélico. El expolio de los franceses, especialmente los bienes eclesiásticos, pues arrasaron en pinturas, esculturas, retablos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues esto también supuso un duro golpe para estas instituciones que, si no tenían ya bastante con lo que venían pasando con la legislación de Carlos III, pues ahora llegan los franceses y los hunden más todavía. En 1820 tuvo lugar la supresión de monasterios de órdenes monacales. Ya hemos visto que son importantísimas para muchas cofradías las órdenes monacales y las órdenes de religiosos. Y bueno, pues en 1835 y en 1855 volvemos a encontrar otro golpe. Esto es golpe sobre golpe, golpe sobre golpe. ¿Cómo? Pues con las dos desamortizaciones, la de Mendizábal y la de Madoz, que, como sabemos, afectaron enormemente de nuevo a los bienes eclesiásticos. Es que parece ser que nunca tenían suficiente y siempre pues tenían algo de donde sacar. Así que, teniendo en cuenta lo anterior y lo acontecido en estos últimos años, muchas cofradías penitenciales pues sufrieron ya la hecatombe definitiva. Y bueno, una devoción pasó de otra. Muchas tuvieron que intentar salir a flote de alguna manera posible. Se les ocurrieron fusionarse con las hermandades sacramentales de sus parroquias. Me explico. Si la hermandad del Nazareno se veía abocada prácticamente a la supresión de su actividad, decían: madre mía, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a contactar con la hermandad sacramental de la parroquia en la que residimos, vamos a pedirle asilo, vamos a decirle que por favor si nos podemos fusionar con ellos, que nos ayuden, que nos rescaten, y si en algún momento de la historia ellos sufren esa dura situación, ya estamos nosotros para arrimar el hombro. Es decir, se intentaban fusionar para poder subsistir. De hecho, muchas cofradías actuales, en según qué lugares, pues están fusionadas. Resulta que la hermandad sacramental está fusionada con la hermandad de un cautivo, por ejemplo. Pues viene de aquí, todo esto viene de aquí. Vale. Durante la segunda mitad del siglo XIX va a ocurrir algo importantísimo. Y es que tiene lugar el auge de la clase burguesa, ¿de acuerdo? Aquí empieza a remontar, aquí es donde se empieza a confeccionar la imagen actual que tenemos de la Semana Santa. ¿Qué ocurre? Pues que estas familias adineradas van a aportar una serie de dinero, incluso de patrimonio que ellos mismos van a financiar, para que muchas de las cofradías a las que se encontraban arraigadas familiarmente desde sus antepasados, pues pudieran adquirir un nuevo patrimonio y salir a flote, porque ya vemos que están hechas polvo, básicamente. ¿Cómo? Pues a través de un estilo nuevo, rompedor, majestuoso, completamente arrollador. Es el estilo romántico, es esta visión que tenemos aquí en estas diapositivas. Es una exaltación a la belleza, a la naturaleza,
belleza, a la grandiosidad, todo única y exclusivamente para venerar, para exaltar la imagen de la Virgen o de Cristo, con unas improntas pues únicas como estas que vemos aquí. Este estilo romántico evidentemente caracterizó a las piezas de orfebrería, a los bordados y a los pasos procesionales, especialmente en Andalucía, porque ya sabemos que las cofradías en Castilla la identidad seguía anclada en los cánones antiguos del siglo XVI y, bueno, pues de alguna manera sufrieron todas las consecuencias negativas de lo acontecido hasta ese momento, pero no experimentaron esa bonanza económica del siglo XIX que sí experimentó la andaluza. ¿Qué vemos aquí en estas imágenes? Bueno, pues vemos una obra del Museo Carmen Thyssen de Málaga, que es esta procesión, madre mía, que es esta procesión de un cortejo sevillano, casualmente, en la que podemos contemplar a los nazarenos que visten túnica de ruanes, una túnica de una característica más bien humilde, de cola, es una hermandad de silencio, no son hermandades de bulla, ¿no? Y vemos el paso procesional del crucificado y al fondo un palio. ¿Y cuál es esta Virgen que tenemos aquí? Bueno, pues no es nada más ni nada menos que la Macarena. Es la Macarena bajo su palio de Isaura, creo que es su paso de orfebrería tan característico de la época romántica, bajo el cual procesionaban la mayoría de las vírgenes en esta época de la historia. Es decir, los palios como tal no eran de terciopelo, de un tejido bordado, sino que estaban realizados en plata, en materiales nobles, labrados con esas guirnaldas que van dándole la forma en el recorte a las bambalinas del palio, y vemos a la Virgen con una candelería muy flojita, muy poquitas velas, y algo muy curioso, muy curioso, que no podemos pasar por alto, y es que la Virgen está vestida al gusto del luto Austria, eso sí, enormemente ornamentada, bordada hasta los topes, con una riqueza impresionante, pero está vestida al gusto del luto Austria, de la Casa de Habsburgo. Vemos ese rostrillo blanco y el manto y la saya de color negro y una corona más bien austera de plata. Unos bordados románticos que dejan entrever el fondo del terciopelo, es decir, no es un bordado que está completamente tupido, que no deja ver cuál es el color original del terciopelo, y que apuesta sobre todo por el dinamismo de las formas, de esas hojas de acanto que bordean el manto y que a continuación voy a mostrar, porque quiero mostrar algunos de los ejemplos estilísticos de este momento. Aquí vemos 3 ejemplos que son una barbaridad. En primer lugar, vemos el paso de Jesús de la Pasión. Son ejemplos sevillanos porque claramente estamos hablando de la apoteosis, de la ornamentación romántica, y en esto pues no puedo pasar por alto lo que acontece en Sevilla porque es la que corta el bacalao y es la que va a caracterizar todo el movimiento. Vemos el paso de Jesús de la Pasión, un paso completamente romántico, esas hojas tan anchas, tan grandes, de acanto, chavado, con el escudo corporativo de la hermandad, unos respiraderos que no son tan voluminosos como lo que es en sí la canastilla del paso. La canastilla es la peana, esta peana tan grande, que da tanta importancia, tanta relevancia a lo que va encima, ¿no? Pues a eso se le llama canastilla. Y vemos a Jesús de la Pasión portando su cruz con una túnica bordada con unas hojas de acanto gigantescas que aún conserva y que cuando sale a la calle con ella derrocha majestad. Es que yo he llegado a verlo en persona y sientes una sensación de que, wow, madre mía, es impresionante, porque realmente solamente le falta hablar, parece que está caminando. Es la apoteosis de una escultura griega, pero hecha en el siglo XVII por Martínez Montañés. En el centro vemos el antiguo palio de la Virgen del Rosario de Montesión, que en este caso formado por la Virgen de las Angustias, de la Hermandad de los Gitanos. La Hermandad de los Gitanos en Sevilla era una hermandad súper pobre, era pobrísima, y cuando en este momento adquiere el antiguo palio de esta Virgen que acabo de nombrar, pues lo adquiere precisamente porque este palio ya está pasado de moda en aquel momento. Entonces, claro, lo adquieren de la manera más asequible que pueden, es decir, adquieren un paso de un estilo anterior. Es un paso romántico bellísimo, sin duda es uno de los grandes iconos del
justamente la última fotografía vemos el mismo radio de la Macarena, pero luego de los palos, es el mismo radio de plata, con ese manto bordado aquí. Lo he seleccionado precisamente porque se aprecia perfectísimamente la voluminosidad de esas hojas de aranto y la disposición con la que están diseñadas. Es que no solamente es la importancia del bordado, es la importancia del dinamismo y del diseño. Es decir, todo este entramado, toda esta disposición que parece caótica, tiene un sentido geométrico impresionante. Las mujeres que diseñaron, que bordaron este manto en su taller, especialmente quiero hacer mención a las hermanas Antunes, si vieron a las protagonistas del bordado sevillano del siglo XIX, pues tenían una capacidad arrolladora. Realmente muy difícilmente se puede observar un diseño de esta complejidad. Es que es algo digno de conservar. De hecho, buena parte del patrimonio sevillano, cuando ya quedó desfasado, cuando el estilo romántico ya quedó completamente pasado de moda, las hermandades jerezanas adquirieron estos pasos románticos bordados y estos mantos románticos, y por eso se conservan hoy en día, porque la Semana Santa jerezana ha apostado por la conservación de este patrimonio textil, y es una gozada ver por ejemplo, la Virgen de Mayor de Jerez procesionar con el antiguo paso de la Virgen del Refugio de San Bernardo de Sevilla. Tenéis que buscarlo en YouTube porque es una barbaridad. Bien. Por el contrario, hemos visto ejemplos sevillanos, ahora vamos a ver ejemplos de la misma época, pero en otra situación geográfica, en el resto de España. ¿Cuál es el Cristo Nazareno que vemos? Justamente en este extremo, bueno, pues es el Nazareno de la ciudad de Mérida, creo que es también de Luis Salvador Carmona. El mismo porque había hecho el crucificado anterior que he dicho que es propiedad del Museo Nacional del Prado. Este Nazareno se conserva actualmente y aquí lo vemos en los museos profesionales. Es un Nazareno bellísimo, tiene unos rasgos faciales que son impresionantes, es decir, una maestría que conmueve totalmente, pero claro, evidentemente la majestuosidad con la que se dispone de cara al fiel pues no es la misma. Los bienes económicos de una cofradía no tenían nada que ver con los de la otra. El Cristo que vemos justamente en la composición general es el Cristo de la Vera Cruz de Toledo, una de las hermandades más antiguas de Toledo, se perdió en la Guerra Civil, y aquí vemos cómo procesiona sobre sus andas, con esas velas que son rizadas, recuerdan algunas velas de bautizo, que son justamente estas dos velitas de aquí. Vemos al Cristo que porta la peluca de pelo natural, sus potencias, es decir, todos sus atributos, pero claro, con un dinamismo mucho más reducido acorde a las calles de Toledo, a las portadas de los templos de Toledo, en fin, evidentemente por una localidad que tiene un entramado urbanístico un tanto dificultoso con curvas, estrecheces y demás, no puede transcurrir un paso de costalero o un paso malagueño, tiene que ser un pasito muy modesto, pero que sea modesto no quiere decir que no tenga una riqueza estilística en su hechura y en fin, que no se tenga por qué mantener. Y un ejemplo mucho más acercado a nuestra cultura local, la Virgen que vemos aquí es la Virgen de la Soledad del Ney. Es una Virgen que también se perdió en la guerra, perteneció a la Hermandad del Nazareno, una de las hermandades con más devoción de la localidad, y vemos cómo procesionaba también sobre sus aguas muy humildes, pero con la concepción tradicional con la que se fundó la iconografía de la Soledad de la Victoria en Madrid, es decir, la primera Virgen que se creó para vestir y para procesionar con este carácter devocional, vestida de monja, tuvo lugar en Madrid, promocionado por la corte de los Austrias, y procesionaba la Virgen en solitario, con las manos entrelazadas, el corazón atravesado y una cruz con un sudario justamente al lado. Esa es la iconografía original que ha traspasado generación tras generación y que se ha cultivado y promovido en toda la geografía de nuestro país. Esta es la concepción original de la soledad de María ante la cruz. Ese es el motivo con el que quería pues, exponer un poquito todo este entramado fotográfico. En el primer tercio del siglo XX, ya vamos acabando, el regionalismo andaluz trajo consigo una aplicación en el mundo cofrade, especialmente en la imaginería basada en cánones castizos y en el diseño de los vasos con motivos platerescos rescatados de la azulejería del momento. Asimismo, se introdujo de manera actual, tal y como vemos, a las vírgenes andaluzas
los exornos florales y candelerías muy pobladas, la irrupción de las marchas procesionales para las bandas de música de plantilla completa, las bandas de cornetas y tambores, etc. El estilo castellano, si es que así se le puede llamar, porque ya vemos que era algo común a todo el Estado, en un pasado había tenido un sentido hegemónico, pues continuó mermando y empobreciéndose bajo una mirada muy moderada en muchos casos. Es decir, con la llegada del primer tercio del siglo XX, lo que hace es que esos motivos de la azulejería sevillana tan bonitos, que nos encanta, con esos motivos platerescos, esas hojarascas, ese colorido, lo que ocurre es que se aplica a los pasos procesionales. No puedo poner una fotografía porque son los pasos actuales que vemos en cualquier Semana Santa del lugar, el tipo de bordado y el tipo de estilismo que se promociona, una imagen de una Virgen morena, de un manto o de una saya completamente bordada, tupida, en la que no se ve ningún tipo de color en el fondo del manto, pues ese es un estilo regionalista, apuesta por motivos platerescos, renacentistas, que se podían contemplar sobre todo en las fachadas de los edificios del siglo XVI, pues ellos rescatan esos elementos, los mezclan y aplicado a la azulejería con el colorido y el carácter castizo con el que se vende la imagen de España, de la flamenca, la mantilla, el abanico, los toros, algo muy típico, muy andaluz más que español, pues es lo que se extrapola a la Semana Santa. ¿De acuerdo? Bien, pues en el panorama local, aquí en Bolaños, sabemos que con anterioridad a la Guerra Civil existió ya una hermandad de mujeres que rendía culto a la Virgen de la Soledad. Antiguamente ya sabemos que pertenecía a la Veracruz y que tras la quema de imágenes del año 36, pues tuvo que reorganizarse en el año 1940 para continuar con su devoción, volviéndose a refundar en el año 1945, que es la actual hermandad que conocemos. Igualmente, con anterioridad a estos hechos de la contienda civil, en Bolaños se rendía culto a imágenes muy variadas, con carácter pasionista, como la imagen de San Juan, la Magdalena, Jesús orando en el huerto o la Piedad. ¿De acuerdo? Aquí lo que vemos en esta fotografía son algunos de los artistas del siglo XX que promocionaron la repoblación de esas imágenes que se habían perdido en la Guerra Civil. Con los sucesos del 36, pues se habían quemado cantidad de imágenes, y si no llega a ser por los talleres de Olot en Cataluña, o por ejemplo, Pío Moyar en Valencia, o Castillo Lastrucci en Andalucía, o Sebastián Santos, o Ortega Bru más adelante, pues el patrimonio religioso no se habría repoblado. La cuestión es que la prisa con la que estas personas tuvieron que trabajar fue de tal magnitud que muchas de las obras se realizaban casi en serie, y la valía artística que las obras anteriores habían tenido, que eran tan extensas, pues estas imágenes dejaban un tanto que desear, porque a menudo se hacían a partir de moldes o, como digo, pues en un proceso en serie, es decir, no tenía un carácter artístico como tal, había que hacer lo que había que hacer en el momento y se acabó. Bien, la Guerra Civil y la llegada del franquismo pues derivó en la creación de un estereotipo de lo español, entrecomillado, como ya estoy anunciando, basado en la apropiación iconográfica, estilística y cultural de la Semana Santa sevillana, que no andaluza, que actualmente se suele decir, es que es todo como muy andaluz. No, andaluz no, porque ya hemos visto que en Granada hay otro tipo de corriente y en Cádiz tiene la suya, es una sevillanización. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Pues que con esta extrapolación al resto del territorio se ha realizado un ejercicio de consolidación, de apropiación cultural hasta nuestros días, en detrimento, lamentablemente, de la cultura local y estilística del resto de regiones, por lo que se ha generado un triste abandono, según qué casos, de la identidad personal de los desfiles procesionales fuera de Andalucía, no solamente en la identidad de los desfiles procesionales, sino también en la identidad de las imágenes. Un tipo de imagen que se podía dar en la zona pues no tiene nada que ver a lo mejor con una virgen cordobesa o con una virgen sevillana, tanto en su hechura como en la manera de ataviarla, y tampoco en la disposición del recorrido procesional. Es decir, hay ciertos ámbitos que hay que tenerlos en cuenta. No me estoy refiriendo tanto a las bandas de música ni al color de los tejidos, no, porque estos son revoluciones estilísticas que afectan
afectaron de forma por igual más o menos a todo el panorama nacional. Es decir, los pasos de Cristo de la Virgen normalmente iban acompañados de marchas militares, hasta que en los años 20 se empiezan a crear marchas cofrades, es decir, puramente dedicadas a esos pasos de Semana Santa. Pero eso, como digo, se hacía de una manera un tanto genérica, un poco por igual. Hay marchas que están dedicadas a Cristos castellanos o a vírgenes que están en Murcia. Pero concretamente esta estilística, esta manera de extrapolar la visión de Andalucía como algo español, creo que no es correcto. Lo que es sevillano es sevillano y lo que es puramente granadino, por ejemplo, pues es puramente granadino, o valenciano, que tiene una escuela también de escultura maravillosa, ¿no? Bueno, la Semana Santa bolañega que hoy conocemos pues pasa también por un devenir histórico más o menos reciente, como el que tengo aquí, como el que presento. Vemos la antigua imagen de la oración en el huerto, es obra de Pío Mollar. Pío Mollar es este señor de aquí, lo vemos en su taller, de escuela valenciana. Fue uno de los principales protagonistas en la posguerra para repoblar todas estas imágenes que estoy diciendo que se quemaron. Pues en nuestra localidad, que yo sepa, al menos teníamos la fortuna de contar con dos de ellas. La Virgen de la Soledad, que actualmente pues está muy tocada y muy intervenida por sucesivas intervenciones, pero que originalmente es de Pío Mollar, y la oración en el huerto, que también es de este mismo autor. Pero este conjunto procesional se quemó en la Guerra Civil. Solamente se conserva, tengo entendido, la mascarilla del ángel. Y al lado vemos pues una de las características escenas de la Pasión que se dan y se siguen dando en esta Semana Santa, que es el rendimiento. Como dato curioso, en una de las crónicas de la Semana Santa del año 2001, la revista de Semana Santa aquí en nuestra localidad, se narra cómo se preparó ese Jueves Santo del año 1949, cómo la hermandad tuvo que organizar a un señor para que fuera a la estación de Almorra a recoger al señor cura o monje o el religioso que venía a dar el sermón del precibimiento en una motillo, lo traía, y cómo se iniciaba el cortejo procesional, cómo salían las bandas del Señor de la iglesia parroquial, transcurría por la actual calle Doctor Aillón, toda la calle Doctor Aillón hasta la vereda, y una vez que llegaban a la vereda giraban hacia el Calvario, depositaban las andas del Señor sobre el templete de piedra que entonces existía en la ermitilla del Calvario, y se iniciaba el sermón, ese sermón y esa lectura. Una vez que terminaba y se apresaba el Señor, por el mismo camino de vuelta, es decir, se volvía a tomar la vereda, se cogía la calle Doctor Aillón y se acababa la procesión en el templo. También me gustaría aludir a otro momento actual de la celebración de la Pasión en nuestro pueblo, que tiene pues alguna connotación histórica más o menos reciente en el tiempo, y es la realización de la caída. Esta misma tarde me estaba hablando con mi amigo Bilbao, que está al fondo de la sala, y que bueno, me contaba que en uno de los artículos de su profesor de la carrera de Historia, Jerónimo Salazar, pues se narraba cómo en el caso de Bolaños existía un elemento un tanto particular, y es que al menos hasta el año 1955, pues toda esta liturgia, el triduo pascual, los oficios del jueves, viernes santo y la vigilia del sábado, se celebraban por la mañana, por una cuestión de ayuno, es decir, la gente tenía que ayunar. Entonces era mucho más fácil aguantar hasta por la mañana, que se celebraba el oficio, la Santa Misa, lo que tuviera lugar, que hasta por la tarde, como actualmente se celebra. Entonces, claro, ¿qué ocurría? Pues que el sábado santo, una vez finalizada la vigilia pascual, tenía lugar a puertas cerradas y única y exclusivamente para los armados, para los hermanos del Santo Sepulcro, la celebración de la caída, esa desaparición del cuerpo de Cristo que simboliza la resurrección, y que automáticamente los armados salen despavoridos, asustados, como narra el Evangelio, porque el cuerpo de Cristo ha desaparecido. Yo mismo recuerdo una de las grabaciones de la Semana Santa del año 2002, que doña Maruja en aquel momento leía el Evangelio en el balcón y empezaba a decir no está aquí, ha resucitado, aleluya, ¿no? Y decía claramente no está aquí, ha resucitado, en relación a eso, a que lo que en aquel momento se celebraba era la resurrección de Cristo, pero de una manera
nada festiva, por así decirlo, nada grandilocuente, sino un acto muy humilde, a puerta cerrada, muy solemne, únicamente para los hermanos, y en la que se conmemora pues esa desaparición, ese velado del cuerpo del Señor, se vela el cuerpo del Señor, simbolizando la desaparición del sepulcro porque Cristo ha resucitado. De ahí que el sábado se denominara como sábado de gloria. ¿Qué ocurre? Pues que con el cambio en esa disposición de la liturgia, la vigilia pascual se pasa al sábado por la noche, a las 12 de la noche, y se crea lo que actualmente es el sábado santo. Es decir, el sábado santo, que hasta entonces era sábado de gloria y no podía haber procesiones, ya se habían acabado las procesiones de Semana Santa, acababan el viernes, pues ahora se funda el sábado santo y se dedica especialmente a la veneración de la Virgen en su soledad. Es decir, se trata de dedicar a la Virgen en esa soledad sin el cuerpo del Señor porque está enterrado. Pero esto es algo, como vemos, muy reciente y que por lo menos en nuestro pueblo hay evidencias documentadas del sentido litúrgico con el que se celebraba esta festividad dentro de la Iglesia, el motivo y la explicación. Porque hasta el año al menos 1955 la liturgia no era como actualmente la conocemos. Hay otro dato que, por ejemplo, también me gustaría aludir y que no mucha gente sabe, y es, por ejemplo, la realización del entierro a Cristo. Este tipo de procesiones magnas tienen un carácter muy especial, histórico. Empezaron a propagarse en los años 60, más o menos por nuestra zona. Hasta ese momento, la creación de una procesión magna, es decir, en la que se suceden una serie de hermandades, una serie de pasos procesionales, es algo excepcional. Es algo que se realiza con un carácter conmemorativo, con motivo de una celebración específica, con una fecha importante, y de forma excepcional se permite la salida de todas estas cofradías. ¿Qué ocurre? Que como se propaga esa moda, pues se convierte en una especie de costumbre y nos tomamos la sartén por el mango, ¿no? Cogemos la sartén por el mango y decimos, pues ya está, a partir de ahora todo esto va a ser así, pero no es así. Quiero decir, el Viernes Santo estaría adscrito a alguna cofradía en cuestión y que de forma extraordinaria, pues tendía la mano e invitaba al resto a formar parte del cortejo procesional con motivo de alguna celebración, alguna conmemoración, y se celebraba una procesión magna, lo que se entendía como el entierro de Cristo. Pero no porque fuera costumbre, no porque tuviera un arraigo cultural en nuestra tradición, no era así. Y por eso también, según qué corrillos, ¿no? Actualmente se suele echar en cara ciertas cosas del tipo de pues es que ya salen demasiadas, o es que esta o cual, todo tiene un sentido, ¿no? Todo hay que retrotraerlo a ese origen y entender el porqué de ciertos comentarios, ¿no? Cuando empiezas a documentarte y a informarte, te das cuenta de ciertas cosas, pues casi te das cuenta de que somos una reforma constante. Las cosas que en un momento se aceptan, en otro momento de la historia pueden que ya no se acepten y se quiera reorganizar. Es algo cíclico. Lo que hoy está de moda, pasado mañana no lo estará. Es así de simple. Bueno, pues la Semana Santa que conocemos hoy en día se concretó como tal en los años de la posguerra, con la fundación de las restantes hermandades actuales, que son pues la del Cristo del Consuelo, que se fundó en los años 50, creo que en 1953, la de la Virgen de los Dolores, que aunque originariamente era una cofradía de mujeres, pues en el año creo que 83, 85, no sé si con anterioridad, en el año 70 y algo, 73 puede ser, más bien en el año 73, se refundó y tenemos la actual hermandad, y por último la de San Juan, que esa sí creo que es del año 83 o 84. Esto es todo lo que os puedo ofrecer. Siento la chapa, pero bueno, creo que es necesario, y este es el aporte bibliográfico un tanto desordenado que he tratado de ordenar. Y nada, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Perdón.